El colapso del Silicon Valley Bank en California y Signature Bank en Nueva York han creado incertidumbre en muchos sectores y recuerdos en el mercado de lo que fue la crisis financiera de 2008. Esto provocó que el propio presidente de los Estados Unidos llamara a la calma y destacó la intervención del FDIC para asegurar el dinero de sus clientes. ¿Cuál es el efecto en cadena de este evento? ¿Y está nuestro dinero seguro en el banco o cooperativas? Este es uno de los temas que analizamos en Noti6 Especial con los economistas profesor Heriberto Martínez Otero y el también profesor Francisco Montalvo Fiol. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y un honor compartir el espacio aquí con Félix. El honor es mío. Sí. Heriberto, ¿cómo usted analiza todo esto que comenzó, que también tocó las puertas allá en Suiza? Lo primero, hace 15 años fue la crisis financiera de 2008. Para muchos de nosotros la memoria está muy fresca porque toda esa situación comenzó con el cierre de un banco de inversiones, Bear Stearns, que cierre un fin de semana y lo adquiere JP Morgan. Y lo hacen fin de semana para evitar pánico colectivo, para evitar algún tipo de corrida, de salida y fuga de capitales o depósitos bancarios. Y eso posteriormente al año siguiente, con la caída de Lehman Brothers, da inicio el proceso de contagio de activos tóxicos a través de todo el sistema financiero y el impacto que eso tuvo sobre la economía real y el impacto que tuvo sobre el empleo, sobre las viviendas de la gente, fue algo tan dramático que provocó trauma, ¿no? De pronto tenemos la revista Forbes, una revista especializada, y la revista nos dice, Silicon Valley Bank es un banco que está bien, está haciendo las cosas bien y es un modelo que se puede seguir y replicar, ¿no? Y a la semana tenemos el problema de la insolvencia del banco y el término que se utilizó fue colapso del banco. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos dos vectores que tenemos que analizar y comentar aquí también con Félix. El primero, si es que el aumento de los tipos, el aumento de las tasas de interés para enfrentar la inflación, está afectando adversamente a los bancos regionales y bancos intermedios, y por esta razón Silicon Valley Bank, Signature y otros bancos colapsan, o si es que en el sistema financiero tenemos activos tóxicos que están distribuidos en todo el sistema, ¿no? en toda la cadena de distribución del dinero, y que eso entonces pueda provocar el efecto contagio. ¿Cuál es la verdad? Me parece que hay un poco de falta de transparencia y es algo que tenemos que seguir evaluando durante los próximos meses. Definitivamente, y excelente análisis. Si hay una industria, tal vez, que uno puede decir que depende mucho de confianza, tiene que haber un ambiente de confianza en la economía, es la banca. Y entonces tenemos esta situación de que obviamente, muy bien nos está diciendo Heriberto, que ni un par de semanas antes a Silicon Valley Bank le estaban dando un premio. Claro. Inclusive había personas en los medios especializados, inviertan, esto es una buena inversión, por no decir MSNBC. Esta es una buena inversión, y de pronto vemos literalmente como una implosión. Sí hay que establecer que esto es un banco en gran parte dedicado a lo que es venture capital. Claro. Y entonces siempre capital de riesgo. Emergentes. Sí, que entonces tiene la naturaleza de ser valga redundancia, es banca de cierto alto riesgo. Pero de todas maneras, la implosión, y una cosa importante que sería interesante hasta comentar, ellos salieron a vender bonos del tesoro, tenían bonos del tesoro. Entonces, y como muy bien estaba comentando, al bajar tanto los tipos de la tasa de interés, pues como tal, y después elevarlos rápidamente, pues esos bonos nos representaban una buena inversión. Por lo menos lo que quiero decir es que no pudieron, interesantemente, vender a tiempo estos bonos que uno siempre nos habían criado, especialmente imagino en mi época, que era no había inversión más segura que esa. Sí, los Treasury Bills son los bonos más seguros que hay. El problema es que esas emisiones de deuda... Vamos a explicar esto a las personas que están viendo. El gobierno federal puede emitir bonos a través también del Departamento del Tesoro. Y esos bonos del Departamento del Tesoro tienen como garantía, por decirlo de manera equivalente, el Fondo General del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre?
Son muy seguros, son de los instrumentos financieros más seguros que existen en la actualidad, pero se emitieron en un contexto donde las tasas de interés eran sumamente bajas. Por lo tanto, ahora al subir los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, podemos encontrar otros instrumentos financieros que van desde certificados de depósito hasta otro tipo de bonos y deuda que se emita por diferentes corporaciones a intereses mucho más altos. Por lo tanto, si yo voy al mercado a vender bonos del Tesoro, cuando se están emitiendo o puedo comprar en el mercado secundario bonos a interés mucho más alto o hacer otras inversiones que me generen mayor rendimiento, el bono del Tesoro de los Estados Unidos deja de ser tan atractivo. Lo que quería decir es que literalmente tiene una estructura muy conservadora, claro, se viene a decir, en términos de sus inversiones, y como tal, pues, implosionaron, eso siempre esa palabra, de todas maneras. O sea, que fue para mucha gente, y como muy bien está estableciendo, y pasado a la pandemia, el peligro es que se contagie el resto. Y vimos varios bancos más, que imagino que hablaremos de eso, en términos de que hasta cierto punto funciona como un tipo también de pandemia. Pues, Entonces se erosiona esa confianza. Está bueno el tema, el término pandemia. Pero entonces, a propósito de ello, Francisco y Heriberto, ¿cómo entonces esto toca las puertas del Signature Bank y entonces luego en Suiza? Es un brinco, definitivamente. Por lo menos, comentando, interesantemente, otro banco y también hay que decir, muchos de estos bancos, porque me interesaría a lo mejor también hablar de First Republic, claro, porque es interesante la manera que se rescató First Republic, que fue interesante, fue la banca que viene a hacerlo, no el gobierno federal. Pero otro banco que inclusive también tiene inversiones, muchos en criptomonedas, que también es un tipo de inversión de alto riesgo, y entonces pues también están abiertos a eso. Pero sí me sorprende, y está interesante el comentario, Credit Suisse era un banco de más de 160 años de antigüedad. Yo toda la vida crecí con Credit Suisse, claro, entonces, y es un banco que establecido que está entre los 30 bancos más importantes, por lo menos la estructura banca mundial, y de pronto ver un banco como ese, que literalmente tuvo que haber una intervención por parte del gobierno suizo para entonces, y hay que decirlo, forzar la venta, porque hasta cierto punto UBS no estaba interesado. Y entonces tuvieron que literalmente tomar las acciones del banco y bajarlas a un nivel prácticamente cero. Entonces, literalmente está tan barato que este esfuerzo que tú adquieras este banco, porque obviamente déjame hacer un breve comentario que yo creo que es el comentario que nadie quiere escuchar. Trajiste, Félix, el tema de First Republic. Francisco. Francisco, perdóname. No hay problema. Francisco, no pidan vuelta. Tenemos, no puedo, con ese conocimiento. Por eso. En Estados Unidos están utilizando el gobierno una estrategia para trabajar con estos bancos regionales que se están viendo afectados. Y como tú mencionabas ahorita, Francisco, estos bancos están dedicados a unas áreas muy especializadas, por lo tanto, banca comercial, banca de inversiones, todavía no se ha visto afectada, aunque está por verse si hay el efecto contagio o no. Ahora, la parte que es difícil decir, pero tenemos que ser transparentes y hablarlo. El tema de Credit Suisse, su petición de rescate al Banco Central Europeo, la participación del gobierno de Suiza, la preocupación en Alemania y en Bélgica y la adquisición por parte de UBS, a mí me recuerda de manera una calcomanía, o sea, idéntico a Bear Stearns en el año 2007, pero en el continente europeo. Por lo tanto, preocupación. Credit Suisse sí es un banco histórico, es banca de inversiones, tenía múltiples depósitos a nivel global y cayó en una situación de insolvencia y todavía, no sé si tú tienes más información, Francisco, no se ha explicado bien por qué. Pero si son activos tóxicos ¿no tenía parte de sus depósitos e inversiones con Silicon Valley? ¿O es totalmente separado? Hasta el momento es separado, hasta el momento por eso te digo, hasta el momento son dos fenómenos distintos que todavía no tenemos suficiente información para ver si están conectados el uno con el otro. Coinciden prácticamente en el mismo momento. Exacto, pero tiene que ver con la subida de tipos de interés, pero mi preocupación, si vamos a la historia, Bear Stearns en el 2007, JP Morgan y la intervención del gobierno estadounidense es bien similar a Credit Suisse, gobierno suizo, Banco Central Europeo y la adquisición por parte de UBS. Hay un refrán famoso de que dicen que la historia no se repite, pero rima. Exacto. Y entonces, y literalmente sí, es interesante y hasta cierto punto esta situación en Suiza
dar el traste un poco con esta famosa imagen de Suiza, de ser este centro financiero, pero que literalmente, pues, como bien dice Heriberto, el problema es que no tenemos datos. Hay cierta hermetismo, ¿no? de parte del gobierno. Pero sí hay que también establecer que Credit Suisse ya hace un tiempo había hecho una serie de inversiones, especialmente en la era de construcción, que no le había ido muy bien. Pero de nuevo fue, y todavía estamos viendo el impacto de un banco de ese nivel cayendo en este tipo de situación. Y hay que decir que por ahí hay otros 2 o 3 bancos, porque está en nuestros amigos de Deutsche Bank, el banco, que es el Banco de Alemania, que entonces de pronto, muy bien dice Heriberto, hasta cierto punto hay muchas cosas que se parecen al 2008, no igual, porque hay que establecer los 2008, la diferencia, pero hasta cierto punto rima la historia otra vez de donde puede haber este contagio rápido en el sector financiero. ¿Y cuánto esto puede afectar a la economía y la confianza de la banca? Porque leí también un artículo que habla de que esto puede producir, como algunos proyectan, como una década perdida en la banca. Ahí hay 2 formas de verlo. Número 1, la banca con la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 pudo hacer una serie de inversiones mucho más complejas y la información que proveen no siempre es información de fácil digestión para la mayoría de los analistas. Es complicado y estamos ante una situación bien compleja. Y estas instituciones financieras capitalizan también en los mercados bursátiles. Por lo tanto, hay 2 formas de verlo. Y lo decía Francisco ahorita. Dependen de la confianza. Si la confianza de los inversionistas en los mercados bursátiles retiran el dinero de la banca y lo ponen en otras áreas como commodities, oro, petróleo, maíz, o en bonos del gobierno de los Estados Unidos, Treasury Bills o lo que sea, descapitalizas por el lado de los mercados bursátiles a la banca. Los bancos van a tener unas reservas de liquidez que les van a permitir sobrevivir. Ahora, si esa desconfianza de los mercados bursátiles se contagia al ciudadano de a pie, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a querer ir todos al banco para sacar nuestro dinero en la ATH, para sacar nuestros depósitos, y el banco no va a tener suficiente liquidez para todos, por lo tanto va a tener que cerrar. ¿Y qué va a pasar ahí? Se va a detener el crédito interbancario y se puede detener o podríamos entrar en un proceso de descapitalización y falta de liquidez de la banca. Y eso sí podría ser bien grave en términos sistémicos. Definitivamente. En pocas palabras, ponerlo como digo yo, como decimos, en arroz de habichuela. Exacto. Obviamente, si todos vamos a la misma vez a sacar nuestro dinero al banco, pues el banco no nos puede honrar esa transacción. Y obviamente queremos evitar esta situación. Y sé que vamos pero que tenemos que establecer que hasta cierto punto la banca puertorriqueña no opera bajo esos tipos de... Claro. Tiende a ser bastante más conservadora y entonces como tal no debe haber este tipo de peligro. Y con ese tema vamos a entrar en el segundo segmento, porque muchos se preguntarán, bueno, he leído bastante, he escuchado mucho análisis, pero quiero estar seguro que el dinero en mi bolsillo nadie lo va a tocar y que lo que tengo en el banco allí no se va a perder. Con ese tema regresamos. Estamos con 2 economistas que a su vez son profesores, así que aquí tenemos una buena clase para poder entender este asunto. También estaremos hablando sobre las proyecciones de ellos para este año 2023, sobre todo lo que ha sido este primer trimestre. Regresamos en breve. Y de regreso a Noticias Especial, hoy con la visita de los economistas Heriberto Martínez Otero y Francisco Montalvo Fiol. Estamos tocando el tema de la banca y lo que muchos se preguntan es si todo lo relacionado a estas noticias alrededor del mundo, sobre todo en Estados Unidos, si el dinero en Puerto Rico en la banca está segura y si hay posibilidad de que ocurra o no algo similar. Leí un artículo de Natalia Sequeira Díaz, que es la comisionada de instituciones financieras, y ella reconoce que han surgido preocupaciones a nivel local respecto a la estabilidad del sistema y recuerda que los bancos en Puerto Rico están bien capitalizados y diversificados. Ustedes como economistas, ¿qué le pueden decir a nosotros, los que tenemos el dinero en banco, cooperativa o debajo de la almohada? Que algunos piensan que está seguro ahí. Yo no sé, por lo menos, que Heriberto, pero de todas maneras, debajo de la almohada siempre hay que tener mucho, sí, porque entra el amigo del ajeno. Sí, hasta cierto. En términos generales, yo entiendo que la banca, como estábamos hablando en la última parte del segmento, tiende a ser más conservadora, está bien capitalizada. No hay este tipo de actividad parecida a estos bancos especializados.
Y sí es interesante que el asunto de las cooperativas, es importante establecer, las cooperativas son grandes en Puerto Rico. Hay más de $1 billón en activos, atienden más de 1 millón de personas. O sea, es un segmento bien importante. ¿Hay algún riesgo en Puerto Rico o no? Yo diría, personalmente entiendo que no debe haber riesgo. Siempre hay riesgo en todas las inversiones. Pero están asegurados hasta cierto término. Es mínimo. Y eso es otro issue. Y ahora que dejo que Heriberto comente, obviamente hay hasta hay una promesa, inclusive de estos días, hablando la Secretaría del Tesoro, Yellen, que el FDIC iba a cubrir, está listo para cubrir todo tipo de situación. O sea que las personas no deberían estar nerviosas porque que su dinero va a desaparecer o no va a poder tenerlo en la banca. Aquí en Puerto Rico tenemos 3 bancos principales. A eso iba, y coincido con Francisco, la incertidumbre cero no existe. Y hay que hacer incertidumbre cero no existe. Siempre va a haber algo de incertidumbre. Ahora, en Puerto Rico tenemos múltiples bancos y múltiples instituciones financieras, pero no le ofrecen servicio a los ciudadanos y empresas en Puerto Rico. Están aquí simplemente para ofrecer servicios a nivel internacional. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos compete a nosotros y al público que nos está viendo en este momento? Nos compete nuestro sistema financiero, que son 3 bancos, que son 3 bancos locales que cotizan en la bolsa de valores y que han crecido mucho debido a las consolidaciones bancarias que se vieron en la última década, como por ejemplo Banco RG, Eurobank, Western Bank, que se consolidaron en Santander cuando decide salir de Puerto Rico, Bilbao Vizcaya. Son bancos que al salir o al desaparecer se consolidaron con otros bancos locales y se volvieron más grandes y más fuertes. Esos bancos, como dice Francisco, aunque capitalizan en los mercados bursátiles y han tenido cierto impacto adverso en las últimas semanas, están bien capitalizados y los fondos hasta $250,000 están asegurados por la FDIC. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene más de $250,000 en el banco, deje $250,000 y la otra parte le invierte en otra cosa. Pero si no tiene más de $250,000, no tiene que haber preocupación, por lo menos en el corto recorrido. Y en el sistema de cooperativas, que siempre me gusta traerlo, están asegurados hasta $200,000 por COSEC, pero el sistema cooperativo en Puerto Rico es el sistema financiero más supervisado que yo he estudiado en mi vida. Está OSIF, está COSEC, Comisión de Desarrollo Cooperativo, la junta de las propias cooperativas y las asambleas de socios anuales. Por lo tanto, las cooperativas en Puerto Rico están bien, tienen mucha liquidez, tienen buen capital y están supervisadas no solamente por estructuras institucionales del gobierno de Puerto Rico, sino también por las propias asambleas que están pendientes de qué se hace con su dinero y con sus depósitos. Así que nadie va a salir de su casa corriendo como ocurrió en Estados Unidos. No sale corriendo. Si las cosas cambian, estoy seguro, Félix, que Francisco y yo te vamos a llamar para decirte. Pero por ahora no lo visitamos. Para eso están ustedes. De hecho, pueden buscar información sobre ellos porque ellos han publicado varias columnas tanto en el diario El Nuevo Día y El Vocero, tengo que decir los medios para que entonces ustedes puedan acceder a la información y temas que ellos escriben preocupados por las cosas que ocurren en el país, marcando lo bueno y en donde hay que mejorar. A propósito, antes de tocar otro tema, yo quiero preguntar si lo que ocurrió en Estados Unidos, sobre todo con lo de Silicon Valley Bank, pues un poco va a afectar a estas empresas que son emergentes y que necesitan mucha inversión y confianza de parte de un inversionista. ¿Eso va a afectar ahora o cree que en su momento todo se va a estabilizar? Yo pienso que va a afectar o está afectando, pero cuando, y que bueno, Francisco, que citaste a Janet Yellen, cuando Janet Yellen dijo, calma a todos, vamos a asegurar todos los depósitos que están en los bancos e instituciones financieras en los Estados Unidos, realmente lo que está inyectando es confianza. ¿Por qué? Por lo que tú mencionabas al principio. Si no hay confianza, el sistema financiero se cae como baraje de naipes, naipes o barajas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos la situación de que el gobierno federal quiere inyectar esa seguridad en todo el sistema financiero, pero ciertamente va a haber una evaluación más fuerte de riesgo y muchas instituciones financieras hoy están pasando por las pruebas de estrés para asegurarse de que están bien capitalizadas y tienen la liquidez suficiente y las reservas suficientes para continuar operando en el Pero hay que establecer que sí, como bien lo está diciendo Heriberto, y eso que estamos tratando de enfocar mucho o impulsar mucho el emprendimiento y el empresarismo, especialmente aquí en Puerto Rico. Por eso que hago la pregunta. Y hay que ser franco, cuando pasan estas cosas, pues hasta cierto punto sí tiene que haber, va a haber, incluso hasta por naturaleza, va a haber la reacción
es ser un poco más conservador en términos de crédito. Así que, pues, sí, capital de riesgo, que literalmente inclusive lo dice el nombre, claro, pues tiende a ser entonces más limitado. Y entonces, pero hay que ver, tal vez esto no va a tener un impacto tan a largo plazo, tal vez en los próximos, tal vez este trimestre, a lo mejor próximo, corto mediano plazo, pero no debería ser un limitante grande para poder seguir impulsando este sector tan importante de la economía. Vamos a cambiar el tema, aunque está relacionado, porque queremos enfocarnos un poco en Puerto Rico ahora, sobre cómo ustedes han visto este primer trimestre que finalizó el 31 de marzo y sus proyecciones, porque dentro de esa proyección surge una noticia que me imagino que a muchos les preocupa, porque suman y resta por la baja en población que hay en un 99% de los municipios, solo uno se mantiene con una población estable. Entonces, dentro de esa proyección, este primer trimestre, ¿cómo esos cambios en la población pueden afectar las arcas del gobierno también? Por ahora estamos pasando por un proceso que puede entenderse como un shock macroeconómico positivo de fondos federales. Por lo tanto, vamos a ver que aunque la inflación es alta, el desempleo se ha mantenido relativamente bajo, la tasa de participación ha aumentado. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a funcionar en términos de modelo de desarrollo económico una vez estos fondos federales empiecen a utilizarse y este exceso de fondos federales que tenemos corriendo en el sistema o en la economía de Puerto Rico comience a decaer, ¿no? Ahí vamos a tener que hacernos unas preguntas sumamente duras con respecto al tema de la población. Incluso el gobernador ya se expresó hablando de que en parte los atrasos en la recuperación de la infraestructura en Puerto Rico tiene que ver con la ausencia de trabajadores. Así que pérdida de población en una coyuntura como esta es adverso para la economía, tanto en el corto como en el largo plazo, y pudiera entonces traernos problemas de retraso en la reconstrucción, y ese retraso lo que puede provocar entonces es que la inflación vaya destruyendo el poder adquisitivo de esos fondos federales para la reconstrucción. No, y que creo que coincido con Heriberto, en términos generales, en la economía, vamos a ponerlo de esta manera, no se ve mal. Obviamente, inclusive el nivel de desempleo está prácticamente históricamente bajo, y entonces y aumentó la famosa tasa de participación, que ahora digo yo, toda la vida nos han dado con eso. Pero sí, hasta cierto punto, y lo Heriberto lo trae muy bien, puede ser un tipo de burbuja creada artificialmente por este asunto de la inyección de fondos federales, y entonces, y obviamente lo estamos viendo en términos de inflación. Tengo que aceptar que he visto la noticia del censo por encimita, pero interesantemente uno de los pocos, si creo que el único municipio que aumentó es Rincón. Y entonces ahí también tenemos otra noticia. Y hay mucho turismo. Mucha gente de afuera desplazamiento poblacional. Está entrando personas, por no decirlo, mucha gente de las famosas leyes 2022, y entonces hasta cierto punto el local se desplaza. Así que eso es otro tema que hay que profundizar. Pero sí, rápidamente recordar, nuestra economía es una economía de consumo. Y entonces necesitamos gente para consumir. Y digo, tengo mi idea de que a la larga tenemos que cambiar el modelo económico, pero en la realidad. Y entonces la pérdida poblacional pues siempre afecta la economía. Aquí tengo 5 municipios de los más afectados. Guánica, ¿dónde fueron los terremotos? Claro. Esa fue la zona que más afectó. De la Mata. Loíza, con un negativo 4.4%. Guayanilla, también está en esa región. Ponce está en el sur también. Y Maricao, que siempre tiene una población baja y está en el centro de la montaña, y que es una pena porque es un lugar que es muy productivo desde el punto de vista de lo que es agricultura. Debería ser muy productivo, esa área de Maricao, María. Pero esos 5 municipios, Guánica, o sea, es un negativo 7.2%. Claro, y los temblores, la infraestructura se destruyó, la lentitud con la que se ha restablecido la infraestructura de los hogares, exacto. Era como se cae de la mata. Lo dice que es costero. Entonces la pregunta sería si los fenómenos atmosféricos que han afectado a Puerto Rico en los últimos años, de María hacia acá, y también los terremotos, si eso un poco tiene que ver con ese cambio de la población, o es algo que ustedes como economistas veían venir desde hace más de una década. Creo que hay muchos elementos, ¿no? Porque también bueno, yo personalmente pienso que este asunto poblacional es bastante cíclico,
porque de la misma manera que perdemos personas, mucha gente no acuerda que en un momento dado, en el 2019, creo que, si no me equivoco, tú me corriges, casi se tocaron los dos puntos. De pronto teníamos, en el verano de 2019, había más personas volviendo que saliendo. Y claro, todo esto revirtió después de los fenómenos atmosféricos y el asunto de los terremotos. Pero literalmente nuestra población se mueve mucho. Y por qué no decirlo, yo que camino todas las mañanas tempranito, veo todos los vuelos bajando, especialmente de la Florida, y o sea que es la famosa guagua aérea, permanece, hay un flujo enorme de personas yendo y viniendo. Pero sí, es preocupante y con esta vez cierro en el sentido de que especialmente en la montaña, donde queremos enfocar la agroindustria y otros tipos de turismo, claro, etcétera, pues es preocupante que estemos perdiendo población en esas regiones. Un comentario sobre eso. Sí. Hay una generación baby boomer que se está retirando Uh-huh. y la generación de reemplazo no es muy grande, muchos han ido, Sí. y coincido, hay una población tránsito que viene y van a Puerto Rico constantemente, que eso también hay que medirlo con más profundidad, pero algo que me está bien interesante es que Puerto Rico ha perdido población durante los últimos 20 años. La curva se intensifica Sí. con el huracán María y con los temblores, pero como economista tengo que decirlo, a veces en la política económica y política pública se nos olvida de que Puerto Rico es un mercado laboral abierto. Y para yo retener talento en Puerto Rico, estoy compitiendo, de acuerdo con el censo, con Florida, Texas y Pensilvania, que eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Heriberto y Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y darnos un análisis amplio de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en la población, pero también sobre lo que está ocurriendo en la banca en Estados Unidos y sus efectos o no para Puerto Rico. Ojalá entonces podamos conversar a futuro una vez más aquí para el beneficio de nosotros los puertorriqueños. Y de esta forma finaliza Noticias Especial. Les recordamos que las ediciones de Noticias Especial se repiten sábado y domingo a las 12 del mediodía. Un buen pretexto para almorzar, compartir en familia, analizar este tema junto a nosotros. Así que también estará disponible en la aplicación PRTV Plus. Que estén bien todos.